Parece que ya hay resultados, dice, ¿no? Delante del espejo, ¿no? Hace su... Y le digo, mira, me parece que sí, de acá veo un pequeño músculo, digo, ¿no? Para animarle a que siga. Lo mismo prometió el año pasado y el anteaño también, y duró 2 semanas más o menos, y dejó de ir al gimnasio. Otros también prometen, dicen, yo tengo autocontrol de la bebida alcohólica, así que yo lo dejo cuando quiera, ¿no? Lo mismo escuché hace muchos años y también, digamos, era un tiempo y después se descontrolaba. Justamente ayer andaba por ahí, ¿no? En Yala. No sé qué había en Yala, pero el tema es que estaba ahí todo descontrolado este muchacho. Y muchas veces las personas se engañan a sí mismos pensando que pueden hacer algo en sus propias fuerzas, pero al final el resultado es negativo. Y cuando hablamos de autoengañarse, el creyente también puede caer en esta tendencia de prometerse algo o tratar de hacer algo, decir o hacer algo que tal vez no lo va a cumplir o con sus propias fuerzas no lo va a llegar a hacer. El autoengaño en el creyente puede ser muy peligroso porque lo puede llevar a llevar una vida religiosa y hacer las cosas prácticamente en automático. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y en el discurso de Jesús, que ya está prácticamente llegando al final. El domingo anterior hemos escuchado la advertencia de Jesús a sus discípulos, a aquellos oyentes que decían, cuidado, cuídense de quiénes, de esos falsos maestros, falsos profetas, ¿no? Que están disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. No van a tener piedad con las ovejas, se lo van a comer. Y en la misma idea de Jesús, al querer advertirles sobre estas personas, no solamente le voy a decir, tengan cuidado con los que están allá afuera, esos falsos profetas. Ahora cuídense con los que están adentro, de los falsos discípulos. ¿Por qué? Porque ellos están autoengañados y están diciendo o haciendo o desconociendo quién es realmente Jesucristo. Vamos a leer a partir del versículo 21 en el capítulo 7 de Mateo. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué peligroso es autoengañarse. Y el creyente puede caer en esta tendencia del autoengaño. Pero lo bueno es que la Escritura y Jesús nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Cada vez que participamos de la cena, el apóstol Pablo citamos lo que está en 1 Corintios 11, donde dice, examínense cada uno. Se lo dijo a los corintios que andaban descontrolados en sus pecados, le dijo, examínense cada uno de ustedes a ver si están en la fe. No sea que se estén engañando a ustedes mismos y tal vez digan ser cristianos, pero no lo son. El creyente debe examinarse todos los días de su vida y por lo menos en este pasaje hay 3 áreas en donde debemos examinarnos. En primer lugar, el creyente debe examinar lo que dice. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. No, Señor, Señor. Bueno, ustedes saben que la Biblia está traducida en varios idiomas y una de las primeras traducciones que se realizaron fue una que se llama la Septuaginta o la traducción de los 70, que fue, bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en la mayor parte en hebreo y hay unas porciones que están escritas en arameo. Entonces había una biblioteca muy grande, digamos, en Alejandría, en Egipto, y dijeron, yo quiero una traducción al griego de este libro, ¿no? del Antiguo Testamento. Y se reunieron 72 hombres y tradujeron del hebreo y el arameo al griego y quedó, digamos, esta Biblia llamada, o esta porción de la Escritura llamada la Septuaginta o la traducción de los 70, que fue la Biblia que usaba Jesús, que usaban los discípulos, que citan en el Nuevo Testamento Pablo y los apóstoles. Esa Biblia era muy usada. Y en aquel momento, esas traducciones, no se atrevían los escribas, no se atrevían a a escribir el nombre de Dios. O dejaban un espacio en blanco, o escribían el nombre de Dios y después destruían
la pluma, el utensilio para escribir, o en vez de decir el nombre de Dios, escribían Adonai, que es Señor, o gobernador, o amo. Esa misma palabra en el griego es kurios, o kyrios, que significa también Señor. Entonces acá Jesús usa esta palabra, ¿no? En boca de estas personas que se acercan a él y dicen, Señor, Señor, gobernador, gobernador. Y eso suena mucho a una cercanía, muestra esta forma de expresar una emoción, un celo, una gran alegría de que se ha producido un encuentro, ¿no? El encuentro que tanto esperaban estas personas de encontrarse con el Señor Jesús. Señor, Señor. Los que estamos casados, ¿no? Cuando sucede algo nuevo en la casa y te quieren comentar, ¿cómo te llaman? ¿No? La esposa, ¿cómo llama a la esposa? ¿Sucedió algo en la casa? ¿Cómo le llama? A ver, a la esposa, ¿cómo le llaman a sus esposos? ¿Qué, vos vení? ¿Así le dicen? No, mi amor, vení, vení. Rápido, rápido, ¿no? Mi hijita ya quiere caminar sola y yo estaba trabajando y justo mi hija está caminando y mi esposa me dice, amor, vení, vení a ver, ¿no? Y está la luz ahí caminando, dando sus primeros pasos solita, ¿no? Sin ayuda. Traslademos esa misma intensidad, digamos, de emoción a estas personas que llaman a Jesús, Señor, Señor. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Está bueno conocer, saber de Dios. Y estas personas sabían quién era Dios. Él le llama Señor, Señor, el Kyrios, el Adonai, Señor, Señor. Pero Jesús dice, no todo el que me dice, Señor. No solamente profesar esa fe, profesar esa confianza, el saber quién es Jesús. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿vos sabés quién es Jesús? Sí, el Hijo de Dios. Bueno, ¿y qué más? Es el Salvador. Muy bien. Apela a las emociones porque se ha producido un encuentro. Pero Jesús dice, no todo el que me dice. Podemos decir que llamar a Jesús como Señor es un requisito fundamental para poder entrar al reino de los cielos. No, cualquier persona no puede llamarle Señor a Jesús si no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, que lo lleva a decirle Señor, Señor, y reconocer el señorío de Jesús en su vida. ¿Vos sabés quién es Jesús? ¿Sabés quién es Jesús? ¿Está bien llamarle Señor a Jesús? En Juan capítulo 13, verso 13, Jesús dice, ustedes me dicen Maestro y Señor, y está bien porque lo soy. Está bien, me está reconociendo. Yo realmente soy el Maestro y soy el Señor. Y Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él pagó un precio para rescatarnos a nosotros. Es nuestro gobernador, ¿no? Él es nuestra cabeza, Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es Jesús. Vos tenés que reconocer quién es Jesús y saber quién es Jesús. Si no sabes, bueno, empezá a leer tu Biblia como nos recomendaba el hermano hace un momento. Puedes comprarte libros de teología y saber quién, la parte de cristología, ¿no? Y ver quién es Jesús. Saber acerca de él. ¿Está bien entonces llamarle Señor a Jesús? Claro que sí. Lo decimos cuando cantamos, cuando oramos, cuando salimos a predicar, cuando hablamos a otras personas de Jesús, nos referimos a Él como Señor. Y yo voy a pedirle a una de mis hermanas que estaba con la compu, les pedí que por favor presenten en la pantalla una parte de las canciones que hemos cantado hace un momento, muy lindas por cierto las canciones, y quería hacer este ejercicio con ustedes. En una de las últimas canciones que cantamos hace un momento, dice parte de la letra, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre ha sido, ¿cómo dice? Fiel, bien. ¿Es bíblica la letra? ¿Es la letra bíblica? Ah, me confundí ahí. ¿La letra es bíblica? ¿La Biblia enseña acerca de estas cosas? La Biblia dice, mis ovejas, ¿no? Están en mis manos, no perecerán jamás y nadie podrá arrebatarlas de ellas, ¿no? De sus manos de Jesús. Pero al mismo tiempo dice, esas ovejas están en las manos de mi Padre. Y no morirán jamás y nadie podrá. Nadie te puede sacar de la mano de Jesús y la mano de... Qué cuidado que tiene con nosotros, un cuidado personal. Entonces podemos decir que estamos confiados en Él porque en sus manos
Estamos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ha sido siempre fiel Dios? La Escritura nos muestra claramente que siempre ha sido Dios fiel. ¿Qué más? Hay otras partes de la letra que quería mostrarles. Bueno, Cristo mi Salvador. ¿Es bíblica la letra? Claro que sí, Jesús es el Salvador. Bueno, hay otra parte también que, no sé si era la anterior o la que sigue. Bueno, creo que era la anterior. ¿A qué voy con esto? ¿La letra es bíblica, sí o no? Dijimos que sí, bueno, podemos examinar y buscar cada pasaje bíblico que fundamente eso, que lo expresa en una poesía de canción. Yo lo sé, ustedes lo saben, todos los que están escuchando esto saben que la letra es bíblica. La pregunta es, ¿usted lo cree realmente? ¿Vos crees que Jesús es fiel, que Dios es fiel? ¿Vos crees que Jesús tiene poder para salvarte? ¿Vos estás segurísimo que aunque metas la pata y peques, Dios no te va a soltar de la mano? Yo puedo saber, pero yo tengo que creer. Yo tengo que creer realmente que la Escritura dice esto. Me tengo que apropiar, ¿no?, de lo que dice la Escritura. Entonces, ¿está bien llamarle Señor a Jesús? Claro que sí, porque Él lo es el Maestro, el Salvador, Redentor, soberano. Él nos compró, Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos, somos esclavos. Él tiene, somos su propiedad. La confesión de que Jesús es nuestro Señor es una práctica correcta. Es correcto esto, es cierto, es verdadero decir que Jesús es el Señor, pero no es la prueba definitiva para demostrar que si realmente hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Yo lo puedo confesar con mi boca, pero no creerlo. Yo lo puedo decir y cantarlo y orar, pero en mi corazón no está 100% seguro de lo que enseña la Escritura. Hay una canción que dice, Cristo es mi Señor, no me da temor. Está bueno, pero ¿realmente es Cristo tu Señor? ¿O sos vos el Señor de tu vida? Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Las personas al final de todos los tiempos van a confesar con su boca, arrodillados, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todos lo van a confesar. Desde el ateo más ateo hasta el incrédulo más incrédulo, van a confesar que Jesús es el Señor. Pero en esta oportunidad hay personas que están autoengañadas y no se examinaron en lo que decían. Ellos le llamaban a Jesús Señor, Señor. Pero en realidad no era su Señor. Lucas capítulo 6, verso 46. Voy a pedir a alguno de ustedes que pueda leerlo en la traducción que ustedes prefieran. Lucas 6, verso 46. Ahí está. En palabras de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si el empleador te dice, mira, anda, limpia el depósito, ¿no?, porque es tu empleador y vos sos empleado, y voy a decir, ah, que limpie otro. ¿Qué va a hacer el empleador a repetidas veces que vos no querés obedecer instrucciones? Ah, ¿estás cansado? ¿Querés descansar? Bueno, anda a la casa a descansar, después te llamo, ¿no? No te llaman más, desempleado. El Señor Jesús nos da muchas instrucciones y mandamientos en la Escritura y nosotros lo reconocemos a Él como Señor, Señor, Señor. ¿Pero realmente es nuestro Señor? ¿Es realmente el Señor de tu vida? Porque si es realmente el Señor de tu vida, vos tienes que obedecerle, así como yo también tengo que obedecer sus mandatos. No me puedo negar, no me puedo contradecir. Si Él es mi Señor y yo soy su siervo, Él da una instrucción, yo tengo que obedecer rápidamente. Entonces podemos deducir que no todas las personas que le reconocen a Jesús como Señor van a entrar a este reino de Dios. Porque ellos dicen con la boca, pero no lo creen en el corazón. Con la boca se confiesa, ¿para qué? Según Romanos 10. Pero con el corazón se cree para
Entonces lo que yo digo tiene que ser una expresión de lo que yo creo en mi corazón. Jesús es mi Señor, pues yo lo creo en mi corazón. Si Jesús es tu Señor, es porque realmente vos lo crees. Y si no estás seguro, vos tenés que examinarte en las cosas que decís. Debe examinar lo que usted dice en sus oraciones, lo que usted canta, ¿no? Eso le va a llevar a cantar con entendimiento. Y preguntarse a usted mismo, ¿realmente creo lo que estoy diciendo? ¿O solamente es una profesión intelectual? Sé mucho acerca de Dios, pero no creo realmente. Hay teólogos que son ateos. Dice, yo sé mucho acerca de Dios, pero realmente no creo esto, ¿no? Un profesor de teología en una universidad de Estados Unidos muy popular, muy reconocida, famoso este teólogo, dice, yo doy cátedra, enseño mucho acerca de teología, pero yo realmente no creo esto. No creo que sea verdad. Para mí esto es una fábula o un cuento. Debo preguntarme a mí mismo, ¿realmente creo esto? ¿Expreso con mi boca lo que creo en mi corazón? ¿Realmente estoy siendo sincero con Dios? Si, si estás siendo engañado, tenés que rápidamente examinarte y hacerte esta pregunta. Examinarnos en lo que decimos. Vamos a ver el siguiente punto en el versículo 22. Dice el verso 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenemos que examinarnos en lo que decimos, pero también tenemos que examinarnos en lo que hacemos, ¿no? Muchos me dirán, dice el Señor Jesús, ¿no? Muchos, notorio, interesante, muy importante esto, la palabra muchos. Muchos me dirán en aquel día. Muchos son los que se engañan. Esto es claro la referencia que hizo Jesús en los versículos anteriores. Miren lo que dice el versículo 3. Entrad por la puerta estrecha porque, ¿cómo es el otro camino? La puerta, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? ¿Al cielo? ¿Al reino de Dios? No, a la perdición. Interesante que la palabra perdición ahí una traducción correcta sería a la destrucción. Ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición y pocos son los que caminan por ese espacio. No, muchos. Miren, ahí dice muchos. Muchos son los que entran por él. Porque, ¿y cómo es la otra puerta que sí te lleva a Dios, ¿no? Es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que encuentran esa puerta. Cuando, bueno, son las festividades, tenés que ir al centro sí o sí a comprar cosas para la casa y están todos alborotados como sucedió, ¿no? En el mes anterior. ¿Cómo estaba la Belgrano y la Lavalle? ¿Se podía pasar tranquilamente? ¿No? Entonces tenía que estar más o menos empujando, ¿no? Para poder pasar, ¿no? Y ni imagínense el mercado, toda esa zona. Cuando el camino es ancho, oh, ahí sí tengo espacio, tengo libertad, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, ¿no? Un camino ancho todo vale, ¿no? Pero en el camino angosto, no, ahí tenés que ser más cuidadoso, ¿no? No puedes saltearte o no puedes empujar a otro, puedes hacerlo caer, ¿no? Cuidado. Muchos son los que caminan por este camino espacioso y ancho que lleva a la perdición. Y no se dan cuenta, están engañados. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? ¿A qué día se refiere Jesús? Bueno, el día de Jesús, prácticamente. El día en que el Señor venga a dar su galardón, ¿no? Y a darle a cada uno lo que se merece. A algunos vida eterna y a otros condenación y perdición por la eternidad. En aquel día, en el día de Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, otra vez. Un encuentro, Señor, Señor, mira, nosotros predicamos en tu nombre, profetizamos, ¿no? Y estamos en los púlpitos y predicamos y hablamos muy bonito acerca de tu palabra y no solamente eso, mira, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Y hicimos mucho exorcismo, muchos demonios se nos sujetaban, qué contento, ¿no? Y no solamente eso, sino que hicimos muchos milagros. Mira la obra que hicimos, Dios. Señor Jesús, Señor, Señor, mira, tantas obras que hicimos y en tu nombre lo hicimos. Los engañadores pueden hacer obras prodigiosas, ¿no? Mateo 24 dice, en aquellos últimos días, ¿no? Se levantarán falsos cristos
y falsos maestros y harán señales y prodigios. Y a muchos engañarán. No pocos, muchos. Y aún engañarán a los escogidos si esto fuera posible, ¿no? Ahí hay una coma que hay que leerlo bien el pasaje, porque algunos usan este texto y dicen, mira, estos falsos cristos van a engañar también a los que son hijos de Dios. Bueno, si lo lee así nomás, va a entender mal. Lo que está diciendo es, van a engañar a los escogidos si esto fuera posible, pero como no es posible, no van a ser engañados, pero a los otros que no son de Cristo van a caer en la trampa. Va a decir, mi pastor cuando ora, levanta las manos, decreta bendición para nosotros, empieza a caer oro. Oro en polvo. ¿No? ¿Vieron el video o no? El pastor me agarró la mano y cuando me soltó, tenía oro en las manos. Milagro. Mi pastor siempre me predica de prosperidad, ¿no? Tenía un brazo más chiquito que el otro y el pastor me agarró, me extendió el brazo, ahora tengo los brazos parejos. ¡Qué bendición! Y el otro que me morí de risa, ese de verdad. La mujer dice, yo quiero bajar de peso, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿No? La mujer afligida. Dice, el pastor, no te preocupes. La paró al frente, le agarró, le tocó la panza. No la tocó él. Llamó a otra mujer y le puso las manos sobre las manos, ¿no? Y le ponía así. Dice, en el nombre de Jesús decreto que... y empezó a hablar, ¿no? Fuerte y gritando para que se escuche bien. Y la cámara ahí, HD, y la pancita empezó a... qué bueno el pastor, ¿no? Me ahorro de ir al gimnasio, me ahorro de pagar un gimnasio, me voy al pastor que me toque la pancita y ya está, ¿no? Milagro, decían todos, alababan a Dios. Y los comentarios ahí en el video, dice, gloria a Dios, dicen. Engañados, caen en la trampa. La pregunta que podemos hacer es, estas personas que tanto demonios expulsaban y hacían milagros y predicaban, profetizaban en el nombre de Jesús, ¿cuáles eran sus motivaciones realmente? ¿Por qué lo hacían? ¿Para glorificar a Dios y su obra? ¿O para glorificarse a ellos mismos? Venga la campaña evangelística, ¿no? El nombre de tal y la cara del pastor, que predicador, ¿no? Viene así como glorioso. Y no es nuevo, ese afiche viene de años. El mismo pastor, la misma foto, la misma propaganda. Venga a recibir su milagro y su sanidad, venga. En ningún momento escuché la palabra Jesús. Escuché el nombre de ese pastor, pero el nombre de Jesús no. En tu nombre hicimos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Pablo advierte a esta iglesia, les dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Capaz que sí hace el milagro, ¿no? Capaz que sí, de verdad sucedió. Pero Satanás, como es engañador, también puede imitar las obras de Dios. Interesante, cuando Jesús envió a los 70 a predicar, ¿no? Volvieron y estaban, Señor, mira, los demonios se nos sujetaban, ¿no? Y Jesús, ¿qué les respondió? No se maravillen de esto, de que los espíritus se sujetaban a ustedes. Regocíjense, porque sus nombres están escritos allá en los cielos. Eso sí, pero que un milagro, una expulsión de un demonio, eso no es nada. Eso hasta Satanás lo puede hacer. Regocíjese de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Con qué motivaciones hacían estas obras estas personas? Estas personas se engañan a sí mismas al pensar que sus grandes obras le darán entrada al reino de Dios. Están equivocados que van a poder congraciarse con Dios al hacer obras. Las obras no sirven. Las obras son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías, ¿no? Que son palabras fuertes como que fuiste al baño, agarraste un trapo y empezaste a limpiar la mesa para comer con eso que hiciste en el baño. Así son las obras del hombre delante de Dios. Inmundicia. Basura. Efesios dice que no es por obras, sino que por gracia han sido salvos. Y esto nada de ustedes no tienen nada que ver, todo lo hizo Dios, el plan maravilloso de Dios para rescatar al hombre. Ustedes solamente tienen que creer. Las obras van a ser resultado de haber creído en Jesús. Porque Dios creó esas buenas obras para que cada uno lo hiciéramos.
No que las obras son escalones que nos llevan a Dios, sino que es un resultado de haber conocido a Dios. Yo hago buenas obras porque Dios me lleva a hacer esas buenas obras. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, no que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso tenemos que hacer, la voluntad del Padre. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Ustedes me van a ayudar a leer varios textos, solamente en estas dos cartas, Primera Tesalonicenses y Primera de Pedro. Y el primero que lo encuentre, que se ponga de pie y pueda leer el capítulo 4, verso 3, en la primera carta a los tesalonicenses. Otro que vaya buscando, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Que seamos cada día más santos, ¿no? Y dice, y apártense de fornicación. Bien. Capítulo 5, verso 18, en la misma carta. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios? Dar gracia por algunas cosas, las cosas buenas y lindas que pasan en la vida. No dice por todo. Me echaron de trabajo, gracias a Dios, ¿no? Da gracias a Dios por todo, porque si nosotros damos gracia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Bien, vamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muy bien, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Bueno, que hagamos el bien, ¿no? No paguemos el mal con mal, sino que al mal lo paguemos con algo bueno. Hagamos el bien, así le cerramos la boca a aquellos que hablan mal de los cristianos, ¿no? Esa es la manera de contrarrestar esos ataques. Capítulo 3, verso 17 de la misma carta. Porque es mejor, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Te toca sufrir de vez en cuando? Bueno, tal vez es la voluntad de Dios que querramos sufrir, ¿no? Que nos toque sufrir. La misma carta, capítulo 4, verso 2, ahí nomás, cerquita. 4:2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Dejen de vivir en la carne, dejen de darle el gusto, no, la concupiscencia, el deseo de pecar, dejen de darle el gusto a su carne, empiecen a hacer la voluntad de Dios. Bueno, después podemos buscar una concordancia, la palabra voluntad, y ustedes tienen que examinar ahí, voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí está en la Biblia, está todo escrito, hermano, no hay nada misterioso, no hace falta comprar un libro que diga, ¿querés conocer la voluntad de Dios? Hay que acercarte a tu Biblia y leerla. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, hemos leído algunos pocos pasajes. La pregunta es para nosotros, ¿es posible para el ser humano hacer la voluntad de Dios con sus propias fuerzas? ¿Es posible para el ser humano hacer la voluntad de Dios por sí mismo? ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios, hermano? Si usted me dice que sí, ya rápidamente pase y nos diga
nos dice a todos nosotros cómo hacerlo. El ser humano es inútil para hacer la voluntad de Dios. Dígase usted mismo, soy inútil para hacer la voluntad de Dios. Hay unos que son muy útiles y son muy, ¿no? Hacen cosas muy buenas, ¿no? Muchas cosas que ni siquiera yo puedo hacer, pero todos nosotros para hacer la voluntad de Dios somos inútiles. Dígale al que está al lado, sos inútil. Nada. Pero para hacer la voluntad de Dios, para otra cosa sos muy útil, pero para la voluntad de Dios somos inútiles. Yo soy inútil para predicar aquí delante del púlpito. ¿Se imaginan si yo predicaría con mis propias fuerzas? Tengo un problema motriz de la boca que no puedo pronunciar, me trabo con unas palabras, ¿no? A veces me pierdo, tengo que volver a repasar muchas veces el bosquejo para recordar qué es lo que tenía que decir. Cuando salgo y me voy a mi casa y me olvidé de decir esto. Mira, me equivoqué, dije, en vez de decir Noé, dije Moisés. Si yo predicara mis propias fuerzas sería un fracaso total. Pero gracias a Dios, yo no lo hago con mis propias fuerzas, yo dependo de Dios. Y en mi dependencia de Dios, el Espíritu Santo obra, así como obra en mí, obra también en usted, hermano. Usted tiene que declarar, ¿no? Decretar, me declaro inútil, porque no puedo hacer la voluntad de Dios con mis propias fuerzas. Necesito de Dios. Necesito que el Espíritu Santo me guíe, me trace el camino, por dónde tengo que caminar, qué tengo que hacer, qué decisiones tengo que tomar. Muchos aquí tienen negocio y está bueno eso que tenga negocio, pero hágalo en dependencia de Dios. ¿Cómo voy a hacer este negocio? ¿Con quién voy a hacer esas transacciones? Si sos estudiante, bueno, en dependencia de Dios voy a orar para ver dónde voy a estudiar, qué carrera voy a estudiar, dónde voy a estudiar. Hay hermanos que están estudiando en otras provincias y yo estoy seguro que oraron antes de irse allá lejos. En dependencia de Dios, que Él va a suplir toda necesidad. ¿Con quién me voy a casar? Quiero saber tu voluntad, Señor. Bueno, en dependencia de Dios vas a consultar a Dios. ¿Dónde me voy a congregar, Señor? En cada una de nuestras decisiones, hermanos, tenemos que depender de Dios. Porque de esa forma vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, vamos a fracasar. No lo vamos a poder hacer. Y vamos a hacer como estas personas. Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No hicimos muchas cosas en la iglesia en tu nombre? Mirá, tantos ministerios. Activismo. Era un activista dentro de la iglesia, estaba full time. Pero no quiere Dios tus obras, no sirven. Él quiere tu corazón, Él quiere que vos dependas de Él. Soy inútil para hacer la voluntad de Dios. Por eso es preciso buscar dependencia de Dios para hacer su voluntad. En los negocios, en los estudios, en las relaciones interpersonales. Yo necesito de Dios en mi vida. Debemos examinarnos a nosotros mismos las obras que hacemos y las motivaciones que nos llevan a hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué me motiva? Esa es la pregunta que deberías hacerte como la hago yo. ¿Qué me motiva a realizar esta actividad dentro de la iglesia? ¿Qué me lleva? ¿El orgullo? ¿El querer buscar un prestigio o realmente servir a Dios? ¿Me veo como un siervo de Dios y quiero ser útil para la obra? ¿Realmente es así o son otras motivaciones que te llevan a servir a Dios? Hacete un examen ahora mismo y que Dios te califique si estás aprobado o no. Hay un salmo interesante que me gusta mucho, es el Salmo 26. Todos deberíamos tener esta misma intención que el salmista. Dice en el Salmo 26, verso 2, escudriñame, oh Jehová, ¿no? Buscá, escarbá en lo más profundo de mi corazón. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esa es la frase que debemos repetir delante de Dios. Señor, examíname. Hacemos un chequeo general. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué pecados hay dentro de mí que debo confesar? Escudriñame, Señor. Pruébame ahora mismo. ¿Qué motivaciones tengo en mi corazón para servirte? Si hacemos esa acción, va a salir, digamos, la luz que hay en nuestro corazón. Otra pregunta, ¿estás dependiendo de Dios al tomar decisiones en tu vida? ¿O estás vos mismo tomando tus propias decisiones? Tenemos que ser conscientes en las consecuencias. Si nosotros no buscamos la dirección de Dios y decidimos hacer algo, después no se quejen por las consecuencias.
porque uno mismo es quien se equivoca. Pero si consultamos a Dios, Dios nos va a dirigir bien y el resultado va a ser algo positivo. Entonces, para evitar el autoengaño del creyente, debemos examinarnos lo que decimos, lo que hacemos y, en tercer lugar, lo que conocemos. Versículo 23 de Mateo 7 dice: entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Entonces le declararé, dice Jesús, aquellos que decían, Señor, Señor, a los que hacían, Señor, Señor, no hicimos. Yo, dice Jesús, yo le declararé. ¿Por qué él? Bueno, porque Dios le dio todo el poder, toda la potestad a él para ser el juez que va a dictaminar sentencia para el ser humano. Es Jesús el único que puede dictaminar sentencia. ¿Cuál va a ser la sentencia? Nunca los conocí. Señor, Señor, no te conozco. Pero Señor, hicimos, no te conozco. Nunca os conocí. Qué fuerte esa declaración, porque la palabra conocer nos lleva a entender alguna actitud de cercanía, una actitud de relación personal. En la Biblia se utiliza esa palabra de conocer para describir la relación entre el esposo y la esposa, ¿no? Dice la Escritura, y Adán conoció a su mujer, no es que bueno, mucho gusto, no es que la conoció de conocer, sino de tener intimidad con su esposa, ¿no? Tuvo intimidad con su esposa, una cercanía más, ¿no? Más pegaditos. Una descripción que habla de relación íntima, conocer a Dios. Hay una diferencia entre saber y conocer a Dios, ¿no? Yo puedo saber que Dios es el creador, que Dios envió a Jesús, que Dios perdona pecados. Yo puedo saber eso, ¿no? Incluso puedo leer un libro que me diga y intelectualmente sé acerca de Dios. Pero muy diferente es conocer a Dios, porque eso me lleva a tener una relación íntima con Él. ¿Todos conocen quién es Alberto Fernández? Levante la mano. Ah, bueno, sí. ¿Quién no lo conoce? Bueno, ustedes conocen, bueno, y si ustedes mañana, bueno, van a Buenos Aires, van a justo el lunes a la Casa Rosada, golpean, ni siquiera golpean, ¿no? Van a la Casa Rosada, abren la puerta, forcejean la puerta, y viene el guardia y dice, ¿qué está haciendo usted, no? ¿Y qué le va a decir usted? Bueno, voy a visitar a Alberto Fernández. ¿Qué le va a decir el guarda? ¿Qué sería lo normal? ¿Pero qué? Afuera, ¿no? A las tinieblas de afuera. No, tómatela. Pero muy diferente sería que Alberto te pague el avión para allá, en la aerolínea argentina, en primera fila. Ni siquiera llegas a tocar la puerta, el mismo Alberto te abre la puerta y te dice, pasa por favor. ¿Cómo estás, Cristian? Pasa. ¿No? ¿Te prepara un cafecito? Ah. Bueno, pero uno sin leche, sin crema, con 2 de azúcar. ¿Qué muestra eso? La diferencia entre, yo sé quién es Alberto Fernández, no, pero no tengo una relación personal con él, no tengo una confianza, digamos así, de entrar a su casa, ¿no? Y pongo a esta persona como ejemplo, no es que lo voy a visitar mañana, no se crean. Bueno, la diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Yo puedo saber mucho de Dios, pero no conocerlo. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco, dice Jesús, ¿sí o no? Y ellas, ¿no? Las ovejas, le seguimos a Él. No es tanto cuánto conozco yo acerca de Dios, sino lo importante o lo relevante es que Él me conozca a mí, que Él lo conozca a usted. Usted, si es oveja, Jesús lo conoce muy bien a usted. Saben cuál es su fortaleza y sabe cuáles son sus debilidades. Cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Si usted es oveja, como yo, Jesús lo conoce muy bien. No es tan importante cuánto conozco yo acerca de Dios, si bien es importante, pero no tanto. Lo más relevante es que Jesús y Dios me conozcan a mí, por medio de una relación personal e íntima. Así como lo fue con Abraham. ¿Cómo lo llamó Dios a Abraham? Abraham, ¿no? 2 veces. ¿Por qué no le dijo, Abraham, vení? Abraham. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el primer punto? Cuando repite uno 2 veces,
¿Qué quiere? ¿Qué está demostrando ahí? Una emoción de cercanía, ¿no? ¿Cómo llamó Dios a Moisés? ¿Che, Moisés? No. Moisés, Moisés. Léanlo en Génesis, ahí está clarito. Éxodo. ¿Cómo llamó Dios a Samuel? Samuel, Samuel, ¿sí o no? ¿Así fue? Bueno, léanlo otra vez para estar seguros. ¿Y cómo te llama a vos? Celia, Celia. Luis, Luis. Marcelo, Marcelo. No puedo citar todos los nombres de ustedes. Dios quiere tener una relación personal con nosotros, ¿no? Una relación íntima. Dice la Escritura que Moisés hablaba cara a cara con Dios. No es que lo veía a Dios, sino que una relación tan íntima y personal que la Biblia lo describe así, una relación bien personal entre Moisés y Dios. Abraham fue conocido como amigo de Dios. ¿Sos amigo de Dios? Porque si vos te estás autoengañando a vos mismo y pensás que sos creyente, pero en realidad no lo sos, vos decís, pero no lo crees en tu corazón, vos hacés muchas cosas, pero tus motivaciones son otras, en el día de Jesús, vas a decir, Señor, Señor, por fin nos encontramos y Jesús, no te conozco. Apartados de mí. No, pero Señor, yo hice muchas cosas en tu nombre, no te conozco, no tuve ninguna relación con vos, ni personal, ni íntima. Escuchaba que me nombrabas, pero nunca tuve una relación. Golpeé la puerta muchas veces en tu vida y nunca me abriste la puerta. No te conozco. No quisiera, hermanos, que eso pase en nuestras vidas. No me gustaría. No lo quiero, no ni siquiera lo quiero pensar. Hoy mismo podemos hacer este examen. ¿Realmente conozco a Jesús como mi Señor y Salvador? Debo procurar conocer la palabra de Dios. Eso es importante. Pero más apremiante es conocer al Dios de la palabra. Aprender acerca de la palabra de Dios te va a ser muy útil en la vida, pero más apremiante va a ser conocer al Dios de esa palabra. Primero los Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Dios te conoce? ¿Tener una relación personal con Jesús? ¿Con Dios? Apartados de mí, apártense de mí, de mi presencia. En Mateo 25:41 va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a ser un castigo severo, un castigo eterno, por el cual las personas no podrán escapar de su tormento. Castigo eterno para aquellos que no aman a Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes aman hacer lo malo, aléjense de mi presencia. La palabra maldad es la palabra que se llama anomia, que significa iniquidad, rechazo, rebeldía, anarquismo. Es aquel que desobedece las instrucciones dadas sin medir las consecuencias de sus acciones. Libertad no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que debo. Dios me llamó para ser siervo, yo tengo que ser siervo. Si yo abuso de esa libertad que tengo en Cristo, esa libertad se transforma en libertinaje. Apartados de mí, hacedores de maldad. Debes examinarte hoy mismo y preguntarte, ¿conozco realmente a Jesús como mi Salvador? ¿Tengo una relación personal con Él? ¿Él me conoce a mí? ¿Soy obediente a sus mandatos? Lamentablemente muchos viven y van a morir engañados, pensando que han conocido a Dios, que han, por haber profesado con su boca que creían, pero en realidad en su corazón estaban inclinados a otras cosas, que hacían muchas cosas dentro de la obra y eran 24/7 para la obra, ¿no? Para hacer muchas cosas, pero en realidad sus motivaciones eran otras. En esa condición van a tener que comparecer ante el juez justo que es Jesús para recibir sentencia final, y todo porque no aprovecharon el tiempo para examinarse. Hoy podemos examinarnos en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que conocemos. ¿Decís amar a Dios? Bueno, que eso sea un resultado de tu corazón. ¿Haces obras para Dios? Que tus motivaciones sean las correctas. ¿Conoces a Dios? Que eso sea un resultado de una relación personal e íntima
de todos los días con el Señor Jesús. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, nos acercamos delante de ti para examinarnos. Queremos, Señor, que tú veas nuestro corazón y nos pongas a prueba, Señor, para ver si realmente somos tuyos o no. Es normal a veces dudar si somos salvos o no, porque eso nos lleva a pensar y examinarnos de cómo está nuestra vida espiritual delante de ti. Es natural, Señor, dudar, pero tenemos la palabra profética más segura que nos lleva a afirmar nuestra fe y depositar, Señor, nuestra confianza delante de ti para ser salvos. Te damos muchas gracias por enviar a Jesús a rescatarnos. Nuestra naturaleza de pecado siempre va a ser hacer lo malo delante de ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos pecado, pero queremos hacer tu voluntad y con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Somos inútiles, Señor. No podemos hacer tu voluntad. Tenemos la buena intención, pero en nuestras fuerzas, Señor, fracasamos. Queremos depender 100% de ti, Señor, para tomar decisiones, para servirte, para dar cualquier paso, Señor. Depender de ti siempre para que tú te glorifiques en nosotros y cada día, Señor, Jesús sea moldeado en nuestra vida. Te doy gracias por mis hermanos, por aquellos que están escuchando este mensaje, que nos lleve hoy, Señor, a reflexionar en este texto, en palabras de Jesús, que es una palabra tan fuerte, Señor, del peligro de ser engañados por nosotros mismos, Señor. Perdón. Ayúdanos a examinar lo que decimos, lo que hacemos y lo que conocemos. Y confiamos completamente en ti, Señor, para nuestra salvación. Y te pedimos que tú obres en nuestra vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.